Un saludo para todos, mi nombre es María Fernanda Estrada, soy médica y hago parte del equipo departamental de mortalidad por COVID-19. Esta sección de la capacitación habla sobre la certificación de muerte en el contexto de la pandemia por SARS-CoV-2 COVID-19. Para iniciar, vamos a hablar de unas definiciones que son claves en el proceso de mortalidad. La primera de ellas es un caso confirmado para COVID-19. Esta es toda persona muerta que cumpla la condición de caso probable con resultado positivo pre o post-mortem para el nuevo coronavirus mediante RT-PCR o prueba de antígeno. La segunda de ellas es muerte probable por COVID-19. Esas son todas las muertes por infección respiratoria aguda grave con cuadro clínico de etiología desconocida que cumpla con alguna de las siguientes condiciones. La primera de ellas, un historial de viaje o residencia en zonas de Colombia o de otros países con transmisión local comunitaria en los últimos 14 días al inicio de los síntomas, que sea trabajador de la salud, de la protección social de la niñez, adolescencia o el adulto mayor, un antecedente de contacto estrecho en los últimos 14 días con un caso confirmado o probable, miembro de fuerzas especiales como las que vemos descritas en la presentación, persona con alta movilidad en virtud de su ocupación laboral, o adulto mayor de 60 años, o persona con comorbilidad o condición como las que vemos reflejadas también en la presentación. Se considera también diagnóstico de muerte probable por COVID, lo mismo, alguna muerte por infección respiratoria aguda grave que cuente con una prueba serológica para anticuerpos IgM positivo tomada después de los 11 días o de los 14 días del inicio de los síntomas, dependiendo de la técnica usada para este fin. Es importante que todas las muertes sean evaluadas para establecer el agente etiológico, incluyendo el COVID-19. Seguimos con otra definición importante. Esta es muerte por COVID-19 confirmada por laboratorio. En esta tenemos todas las muertes que ya tengan un RT-PCR o una prueba antigénica positiva para SARS-CoV-2, ya sea tomada pre o post-mortem. Otra definición importante es la muerte por COVID-19 confirmada por nexo epidemiológico. Esta es toda muerte con RT-PCR o prueba antigénica negativa y que cumpla con alguno de los siguientes criterios. Al menos un contacto estrecho de la persona fallecida es detectado como caso confirmado de COVID-19 entre 1 y 14 días después del último contacto sin protección, o el contacto estrecho previo con caso confirmado de COVID-19 fue durante 2 días antes y 14 días después del inicio de los síntomas de esa persona. Por último, tenemos la muerte descartada por COVID-19. Es toda persona que cumpla con la definición de caso probable que tenga un resultado negativo para el nuevo coronavirus mediante RT-PCR o prueba antigénica y que posterior a la revisión de múltiples fuentes como historia clínica, autopsia verbal, investigación epidemiológica de campo, no se identifican hallazgos clínicos o nexo epidemiológico para caso confirmado por COVID-19. Algunas generalidades de la atención y cómo debemos proceder en el momento de realizar la atención de estas personas. Entonces, lo primero, como ya lo dijeron, una comunicación asertiva del fallecimiento de esa persona por COVID-19 a la familia. Dado toda la estigmatización que se tiene sobre este tema, siempre debe mantenerse el cadáver íntegro, limitando su manipulación, disminuyendo así el riesgo de generación de aerosoles. Importante, ninguna restricción aplica para la toma de muestras post-mortem por hisopado. Todas las muertes deben tener su hisopado para de esta manera hacer el diagnóstico posterior. Y como Secretaría Departamental les recomendamos a las IPS y hospitales presentes hacer una lista de chequeo de los lineamientos de disposición final de cadáveres para de esta manera no olvidar documentación establecida para tal fin y el paso a paso para que no tengan, por ejemplo, olvidos o que puedan saltarse algún paso de vital importancia. ¿Cuál es la metodología? Entonces, lo primero que les voy a decir con esto es que la certificación médica de una defunción por SARS-CoV-2 no implica instrucciones diferentes a las que se realizan para cualquier tipo de muerte. Entonces, iniciamos con la historia clínica. En la historia clínica, fundamental, datos completos, quién brinda la información, fecha de inicio de síntomas,
síntomas que presenta el paciente, si el paciente ha estado en contacto o no con alguna persona que tenga prueba positiva o que tenga prueba o que en el núcleo familiar se encuentre alguien que esté a la espera del resultado diagnóstico para COVID. Prosiguiendo con la historia clínica, en los antecedentes, importantísimo que se describan factores de riesgo o antecedentes que han marcado mortalidad, como hipertensión arterial, diabetes mellitus, antecedente de asma, antecedentes tóxicos como si la persona es fumadora pesada o no. Siempre tratar de hacer una historia clínica muy completa, preguntar a la familia si de pronto en la casa hay alguien que sea trabajador de la salud, que sea como un factor de riesgo para que esa persona haya tenido algún contacto. La autopsia verbal es una técnica de recolección de la información que busca a través de la entrevista a un familiar, cuidador o responsable de esa persona recabar los signos y síntomas, antecedentes, factores de riesgo, factores sociales y culturales o de alguna atención de salud previa asociadas al último padecimiento del fallecido, con el fin de identificar de una manera responsable y razonable las circunstancias que rodearon el desarrollo del padecimiento y finalmente establecer las causas probables de la muerte. Este es un cuestionario que es manejado por la Organización Mundial de la Salud, en el cual se incluyen 10 secciones. En estas 10 secciones vamos a encontrar datos del entrevistado, datos del fallecido, posibles nexos epidemiológicos, signos y síntomas previos a la muerte, en dado caso de que sea una mujer en edad fértil, antecedentes obstétricos, comorbilidades, atenciones médicas y por último una verificación que hace el ente certificador. El primero de estos ítems, y como el más relevante de todos, es el posible nexo epidemiológico. Aquí hay que identificar puntos claves. El primero de ellos, si algún familiar o amigo cercano de la persona fallecida había estado hospitalizado en el último mes por problemas respiratorios. Si se conoce que en las últimas 2 semanas previas a la muerte de esa persona fallecida tuvo contacto con una persona con diagnóstico confirmado de COVID-19 o que estuviese de pronto a la espera de resultado. Conocer si el fallecido en las últimas 2 semanas previas a la muerte tuvo contacto con personas en sitios donde se han confirmado casos por COVID-19 como hospitales, supermercados, o si acudía a sitios donde habían aglomeraciones de personas tipo plaza de mercado. Si se conoce si el fallecido o alguien de su núcleo familiar es profesional de la salud que haya realizado atención en hospitales o clínicas en los últimos 15 días, si el fallecido compartía habitación con una persona o si el fallecido utilizaba de pronto transporte público en los últimos 15 días previos a la muerte. ¿Por qué? Porque se ha identificado el transporte público como un posible nexo epidemiológico. Listo. Proseguimos con las comorbilidades. Como les dije, hay unas comorbilidades que son importantes y que se han demostrado que tienen mayor mortalidad, las cuales son muy importantes resaltar, como las que vemos aquí en la opción de selección múltiple. Adicionalmente, identificar si el paciente tomaba medicamentos inmunosupresores, si fumaba, si padecía de pronto algunos problemas de salud, los cuales no estén marcados en el tema anterior, y en dado caso de que sí, describir cuáles eran. Importante también dejar consignado si el paciente en los últimos 15 días había recibido atención médica, si ya se le había ordenado aislamiento y si ya contaba con alguna prueba diagnóstica para COVID-19. Si es así, marcar la fecha de la toma y si en ese momento ya sabemos el resultado. Por último, tenemos como por decirlo así, un resumen de los signos y síntomas y antecedentes positivos más relevantes de ese paciente para después, en el último punto, el certificador, el médico en este caso, haga un análisis de la información y describa cuál es la causa probable de la muerte después de haber recabado toda la información. Bueno, siguiendo con el proceso de la atención, tenemos que para la certificación de la defunción, vamos a obtener la información de dónde. Primero, siempre antes de certificar cualquier muerte, por ejemplo, las muertes que ocurren en domicilio, es importante un examen físico, con el fin de excluir que la muerte haya sido provocada por homicidio o que el cuerpo tenga en ese momento algún signo de violencia. Proseguimos al interrogatorio de familiares y testigos.
Importante que podría ser de gran ayuda pedir una historia clínica previa o algún registro de salud que tengan del paciente. Siempre aplicar la autopsia verbal, esto les va a orientar mucho los casos. ¿Y esto con qué fin? Con el fin de realizar una cadena de eventos que mejor expliquen las causas que desencadenaron el fallecimiento. Importantísimo siempre que esta cadena tenga una secuencia lógica donde se consignen tiempos de aparición, de evolución del proceso mórbido-lívido que llevó a la muerte. La resolución 992 del 2020 en el numeral 6 nos habla de la defunción con certificación de causas relacionadas con COVID-19, en los cuales nos dicen que la certificación e ingreso debe ser de manera inmediata al aplicativo RUAF-ETD. El profesional, después de realizar el examen físico del fallecido, indagar la historia clínica y acudir a las fuentes necesarias para esto, va a llegar a determinar la causa de muerte, disponiendo de una secuencia de algoritmos, como les dije ahorita, de manera serial, lógica, para de esta manera hacer registro del RAF-ND. Existen dos diagnósticos definidos por la OMS que deben ser empleados en el momento de la certificación médica de una muerte por COVID. El primero de ellos es COVID-19, virus identificado, en el cual es un caso que ya esté confirmado por una prueba de laboratorio, es decir, es toda persona que nos diga al familiar hace 8 días o 15 incluso, el paciente ya había recibido el reporte positivo para PCR o un reporte positivo por prueba antigénica para COVID-19, tuvo una evolución tórpida y finalmente fallece. Y el otro de ellos es el COVID-19, virus no identificado. Aquí vamos a tener todos los casos sospechosos o probables, ya sea por nexo o persona que nos diga en ese momento, no, es que él era mi abuelito y en la casa todos estamos infectados, pero a alta no nos ha llegado el resultado y hoy lo encontramos muerto. Pues se pondría en COVID-19, virus no identificado. En el momento de la certificación se debe tener en cuenta si la muerte fue por COVID-19 o con COVID-19. Son cosas distintas que vamos a mirar a continuación las diferencias. La primera de ellas es muerte por COVID-19. La muerte por COVID-19 es toda muerte resultante de una enfermedad clínicamente compatible con un caso de COVID-19 sospechoso, probable o confirmado, donde no puede atribuirse la muerte a otra enfermedad. Entonces, para el certificado de función, ¿cómo vamos a hacerlo? Entonces, en la parte 1 se va a poner toda la cadena causal, que ahorita ya les voy a mostrar cómo se hace, y en la parte 2, las condiciones preexistentes o comorbilidades que ya tenía el paciente. Una cosa completamente distinta a lo que es las muertes con COVID-19. Estas son las defunciones configuradas como casos sospechosos, probables o confirmados, donde existe una alternativa mejor que pueda explicar por qué se produjo la defunción. Lo mismo, en la parte 1 vamos a poner la cadena causal y en la parte 2 vamos a poner lo relacionado con el diagnóstico de COVID-19 sospechoso o probable. Entonces, ¿cómo es el paso a paso para el diligenciamiento de un certificado de función? El primer renglón nos habla de la causa directa. Esta es toda condición patológica que se registra en la primera línea o renglón, como ya les dije, que haya causado directamente la muerte y que tuvo el menor tiempo de duración. Importante lo del tiempo de duración. Los siguientes dos renglones corresponden a las causas intermedias. Son las enfermedades o condiciones que hayan contribuido a la causa inmediata, es decir, al renglón que pusimos a la causa que pusimos en el primer renglón. En la parte del certificado tenemos otros estados patológicos. Aquí es toda enfermedad o morbilidad que subyace a la muerte, pero que no ejerce una acción directa dentro de la cascada fisiopatológica que ocasiona el desenlace, los cuales se describieron en la parte 1. Ya les voy a mostrar algunos ejemplos. Iniciamos con la certificación de muerte por COVID-19. Entonces, como causa directa, tenemos dificultad respiratoria del adulto de 1 hora de evolución. Siempre les digo, esta memotecnia es buena para en el momento de hacer los certificados. Entonces, es una dificultad respiratoria del adulto debido a una neumonía viral originada por un COVID-19 virus identificado. Esta persona, como vemos, era una persona, probablemente un adulto mayor, que hace 10 años le habían diagnosticado un EPOC.
Este antecedente es importante relacionarlo, pero ese se pone en otros estados patológicos importantes. Un tip y algo muy importante, para el ingreso de los diagnósticos al aplicativo RUAF-ND de COVID-19, utilicen letras o números romanos, ya que si lo ponen en otra nomenclatura, no, el aplicativo RUAF no les va a dejar avanzar. Seguimos con los ejemplos. Esta es otra muerte por COVID-19. Entonces vemos, causa directa, una neumonía, etiología por establecer, llevaba 5 días con los signos y síntomas de una neumonía, y este paciente se le sospechó que la neumonía pudiera ser por COVID-19, pero en ese momento no tenemos el resultado, simplemente es una sospecha, por lo cual lo ponemos en causas antecedentes o en las causas intermedias. Importante identificar y dejar claro que siempre debe llevar el tiempo de evolución y que debe ser de menor tiempo al de mayor tiempo. Ahora cambiamos a certificación de muerte con COVID-19. Este es un ejemplo claro. Vemos que la causa directa es una asfixia debido a compresiones del vaso del cuello producido por un ahorcamiento. Este paciente hace 13 días había sido diagnosticado como caso confirmado para COVID-19. Es decir, el paciente padecía de COVID-19 más el COVID-19 no fue lo que lo llevó a la muerte. Seguimos con otro ejemplo. Esta es una certificación igualmente con COVID-19. Entonces vemos que la causa directa es un derrame cerebral debido a una preeclampsia severa en una gestante de 32 semanas. Esta gestante hace 10 días había sido confirmada para COVID-19. Otro ejemplo, este paciente es un paciente que fallece a causa de una neumonía de 15 días de evolución debido a una metástasis pulmonar producida por un cáncer pancreático estadio 4. Adicionalmente, probablemente por el estado de inmunosupresión que tenía el paciente, era un caso confirmado de COVID-19 hace 10 días. Entonces es importante relacionarlo en otros estados patológicos, más no desencadenó en la causa de la muerte directa. Esos son como unos tips que les traigo para una correcta certificación. Entonces, siempre, como les dije, dejar consignado el tiempo transcurrido entre cada una de las patologías que llevaron a la muerte. Por favor, una letra de imprenta clara, legible, sin borrones ni envendaduras. En dado caso de que cometan un error en el certificado en físico, este se deja tal cual y las enmiendas se hacen en el aplicativo RUAF-ND. Cuando se haga el registro, se imprime este formato del RUAF-ND y se firma, y esa es la enmienda que ustedes hacen. Utilizar solamente los diagnósticos dados por el CIE-10. Diligenciar un diagnóstico por cada renglón, es decir, en cada casilla solo va un diagnóstico. Y nunca usar siglas ni abreviaturas. Importante, hay unos diagnósticos que nunca son una buena causa de muerte. Entonces, el primero de ellos y el más común que vemos es el paro cardiorrespiratorio. Por favor, este nunca lo utilicen. Siempre hay que ser un poquito más específicos dentro de los diagnósticos que tampoco son buena causa de muerte y que nunca deben ir en el primer renglón, por decirlo así. Es una CID, una sepsis, insuficiencia hepática, hipotensión, enfermedad cerebro, sepsis, insuficiencia respiratoria, síndrome de dificultad respiratoria, escaras sobreinfectadas, enfermedad cerebrovascular, hipovolemia, hemorragia gastrointestinal o choque. Siempre si lo van a utilizar, por favor, pónganles un apellido, algo que lo haga más específico y que oriente más a una cascada lógica para la certificación de muerte. Por último, la investigación epidemiológica de campo a cargo de los entes territoriales es una aplicación de los principios y métodos de investigación epidemiológica para el estudio de problemas en salud inesperados, para los cuales se demanda una respuesta inmediata y una intervención oportuna en la población. ¿Qué datos recolectamos? En total recolectamos un total de 9 ítems en los cuales están los datos generales del paciente, antecedentes de riesgo de exposición, antecedentes clínicos, comorbilidades, factores de riesgo, si ya se tienen datos de laboratorio, si el paciente ha viajado, un listado de contactos estrechos para de esa manera hacer el cerco epidemiológico, lugares visitados, también importante para el cerco, y al final la persona entrevistada hace un relato
de los hechos ocurridos desde el momento de inicio de los síntomas hasta el momento de la función. Listo, eso era todo lo que tenía para contarles el día de hoy. Agradecemos a todos su atención.